Buenos días, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, capítulo 5. Pensaba yo mucho cuando tuviéramos que llegar hasta este capítulo, porque es una genealogía. Vamos a leer nombres. Tal vez incluso se nos va a complicar leer los nombres. Y tal vez nos preguntamos, bueno, ¿qué podemos aprender de una genealogía? Dios nos ha de ayudar. Génesis capítulo 5. Y dice la palabra de Dios: este es el libro de las genealogías de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Vivió Set 105 años y engendró a Enós. Y vivió Set después que engendró a Enós 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Vivió Enós 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enós después que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enós 905 años y murió. Vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalaleel. Y vivió Cainán después que engendró a Mahalaleel 840 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Vivió Mahalaleel 65 años y engendró a Jared. Y vivió Mahalaleel después que engendró a Jared 830 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Mahalaleel 895 años y murió. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque nos permites tener tu palabra. Nos la has dado, Señor, y es el llamado que tu pueblo tenemos de escudriñar tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra es lámpara a nuestros pies, es lumbrera a nuestro camino. Y es nuestro ruego, Señor, que hables a nuestras vidas, nos des tu mensaje y podamos caminar a la luz de tu bendita palabra.
Ese es nuestro ruego, Señor. En el nombre de Jesús te lo hacemos. Amén. Bueno, hoy celebramos el Día del Padre, ¿verdad? Felicidades a los padres. En ocasiones cuando alguien me felicita, me dice feliz Día del Padre, pues sí lo aprecio, pero conlleva también como una exhortación. Y no sé por qué, pero a veces me hace recordar cosas que he hecho mal como papá, ¿no? Y es una manera de recordarnos que tenemos una gran responsabilidad. Así que, queridos padres, no tomemos a la ligera el que el Señor nos haya concedido ser padres. Un día vamos a rendir cuentas también de esto, y nuestro ejemplo tiene un impacto en nuestros hijos. Estamos a tiempo. Si has desviado tu camino, clama al Señor que te ayude a regresar por sus sendas y podamos ser padres que inspiren a nuestros hijos a seguir las sendas del Señor. Bueno, hablando de ser padre, una de las preguntas más difíciles que me han planteado es precisamente la de mis hijas. Ella era pequeña y me dijo, ¿tú crees que te vas a morir? O sea, obviamente sí creo que me voy a morir, ¿verdad? Pero muchas veces vivo mi vida como si esto no fuera algo que yo creo. Hago planes, y muchas veces pienso que no me voy a morir. Así también nos encontramos viviendo nuestras vidas, haciendo planes como si viviéramos para siempre aquí debajo del sol. No moriréis, fue la gran mentira que dijo Satanás a Eva. Y ella le creyó. Tomó el fruto prohibido y aunque no murió en el instante, hay muchas pruebas en la Biblia de que Satanás mintió. La consecuencia de la caída del pecado es la muerte física. Génesis 5 es prueba de esto. Génesis 5 es una genealogía, ¿sí? La de Adán, pero por la línea de Set. Recuerden que el capítulo 4 ya nos presentó la línea, pero por Caín. Este capítulo 5, Moisés, el que relata, está como creando un puente porque quiere llevarnos al asunto de luego el diluvio y cómo el pecado se desencadenó y cómo el Señor va a ejecutar su juicio. Entonces, como que del capítulo 4, este capítulo 5 es como un puente que traza para llegar y nos da una avanzada rápida de un poquito más de 1600 años para llevarnos hasta Noé y el diluvio que vamos a ver en otro momento. Y aunque pudiera tratarse, hermanos, de solo nombres complicados de pronunciar, aquí fue dejado este importante registro y contiene lecciones importantes que debemos tener en cuenta para nuestro diario vivir. Quisiera que miremos en esta genealogía tres recordatorios que debemos tener constantemente en cuenta. En primer lugar, en esta ocasión no vamos a ir así muy verso por verso, pero sí vamos a ir tomando ciertos párrafos. Y bueno, primer recordatorio es que toda la humanidad heredó una naturaleza caída en Adán. Bueno, empieza el verso 1 diciendo, este es el libro de las generaciones de Adán, el día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Bueno, inicia, ¿verdad?, con esa frase, en este libro, y bueno, parece ser que Moisés consultó un libro de genealogías, un libro de registros familiares que se había redactado a lo largo del tiempo, y pues Moisés tiene oportunidad de acceder a este libro. Y el señalamiento de que es acerca de las generaciones de Adán, bueno, sabemos, ¿verdad?, que no significa de todas las generaciones, sino de la línea de Set, como ya nos dimos cuenta. Moisés arranca este capítulo refiriendo a la creación original, recordándonos que Dios hizo al hombre a su imagen. El día en que creó Dios al hombre,
a semejanza de Dios lo hizo. Y con esto entendemos que también los seres humanos estamos hechos a la misma semejanza de Dios. Eso significa, hermanos, que Dios creó al hombre con la capacidad de pensar, con la capacidad para tomar decisiones, con la capacidad para conocer a Dios, con la capacidad y la responsabilidad de adorar a Dios de una manera que el resto de la creación no puede hacer. Nosotros estamos en responsabilidad delante de Dios. Eso es algo que no tenemos que olvidar. Somos diferentes a la creación animal. O sea, un tigre no va a rendir cuentas a Dios de sus salvajadas. Nosotros sí vamos a rendir cuentas. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y esto nos hace responsables delante de Dios. También señala que su creación humana incluyó varón y mujer, como dice acá. Este es el diseño de Dios. Pierden su tiempo los que intentan redefinir el sexo. Pierden su tiempo los que intentan crear nuevos sexos. Dios ya lo definió. Varón y hembra los creó. No hay el tal no binario, ni el pansexual, ni Dios lo ha definido claramente. En el verso 2 se afirma específicamente que varón y hembra son llamados Adán. Pues no que solo uno es Adán. Varón y hembra, dice aquí, son llamados Adán. También se traduce como hombre. La palabra toma los dos sexos juntos para expresar lo que Dios quiere decir por humano. Eso nos recuerda que tanto el hombre como la mujer comparten la imagen de Dios. Se necesita tanto hombre como mujer para expresar lo que Dios quiere decir como humano. Y luego en el versículo 3, mire lo que dice: vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza. Esto es interesante, porque luego vamos a ver cómo Set es llamado hijo conforme a la semejanza de Adán y no conecta a la semejanza de Dios, sino lo conecta con algo que ha ocurrido con Adán. Así como Dios creó a Adán a su semejanza, aquí se menciona que Adán tiene un hijo a su semejanza. Es necesario señalar que Adán conservó la imagen de Dios después de que pecó, pero la imagen quedó afectada, quedó dañada por el pecado. El pecado ha venido a vandalizar la creación y ha afectado de una manera total al hombre, en su manera de pensar, en su manera de tomar decisiones, en su manera de adorar. Cuando Adán tuvo a su hijo Set, Dios lo hizo en el vientre de Eva, pero no como Adán y Eva, que fueron hechos en un estado de inocencia, sino que Set fue engendrado con una naturaleza pecaminosa que le fue pasada por sus padres. Entonces, en ese sentido, Set es hecho a la imagen de su padre Adán, al igual que cada uno de nosotros. Heredamos esa naturaleza caída. Hemos sido hechos a la imagen de Adán. Sí, la imagen de Dios continúa en nosotros, pero llevamos las marcas del pecado de Adán dentro de nosotros, y eso se ha transmitido a todas las generaciones. Tenemos la imagen de Dios en nosotros, pero es una imagen desfigurada que podríamos describir como la imagen de Adán. Un segundo recordatorio que podemos mirar acá, hermanos, es que toda la humanidad está destinada a morir. De los versículos 3 al 32, se enlistan los nombres de los descendientes de Adán en la línea de Set. Están incluidos los miles de descendientes que fueron procreados y a quienes se le transmitió la imagen de Dios, el imago Dei, como se le llama. Personas que a pesar de la caída y su pecaminosidad, no perdieron la imagen de Dios. Ellos podían escuchar la palabra de Dios, podían gobernar, trabajar, desarrollar la tierra, podían vivir en relación con Dios. Algunos lo hicieron, otros no. El señalamiento que se hace de y engendró hijos e hijas, como podemos ver, nos hace entender que la humanidad se viene haciendo cada vez mayor
Y aun cuando todos estos miles de descendientes que nos mencionan en esta genealogía, o sea, vienen de la línea de Set, debemos entender que ninguno de ellos está exento de pecado. También los de la línea de Caín dentro de esta humanidad que se va haciendo mucha, está incluida aquí. Por lo tanto, como dice la Biblia, no hay justo ni aún uno. La población se va llenando de gente con la imagen de Dios, pero con la caída. En esta lista que tenemos del 3 al 32, de seguro nos asombra leer algunas cosas. Vivían muchos años. Hay quienes dicen que es figurativo, pero no, hermanos, son años reales. A eso se les conoce como los patriarcas antediluvianos. Vivían muchos años. De Adán, ¿cuántos años vivió Adán? 930 años. Set, 912. Su hijo Enós, 905. Oh, de Matusalén. Fue el que vivió más, ¿verdad? Le faltaron 31 años para llegar al milenio. 969 años. Nos asombra leer, ¿verdad? Que, wow, qué genial vivir tanto tiempo, ¿no? Pero hay un señalamiento que también debe llamar la atención del lector. Esa frase que dice, fueron todos los días de fulano y murió. Lo quiere destacar aquí el Moisés. En ese sentido se dice que este capítulo es el capítulo del cementerio de la Biblia. Aunque estos patriarcas fueron longevos, finalmente murieron. Acabaron sus años asignados por Dios y así ha sido desde la caída. Recordemos que Dios fue claro cuando le dijo a Adán, el día que de él, el fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal, comieres, ciertamente morirás. Pero Satanás convenció a Eva diciéndole, no moriréis. Ellos comieron y esta constante mención, fueron los días de fulano de tal y murió. Vemos que Dios hablaba en serio. Satanás hablaba mentira. Nadie escapa de la muerte. Aunque vivieron muchos años, al final llegó su hora de irse. Todos los longevos patriarcas antediluvianos finalmente pasaron a la historia. Luego llegaron los otros patriarcas, ¿verdad? Los postdiluvianos. Abraham, Isaac, Jacob. Y también se fueron. Multitudes han nacido con la imagen de Dios. Dotados de potencial, de fuerza, de belleza. Pero ya se han ido. Sus huesos ya no existen. Las lluvias han lavado muchas lápidas, ¿verdad?, de los cementerios y se han borrado hasta los nombres. Hay una anécdota de un comerciante de Londres que se llamó Henry Goodyear. Cierto día fue invitado por su sobrina a la iglesia, su sobrina era creyente, y justo ese domingo que el tío accedió a ir, ¿qué creen? El pastor predicó Génesis 5. Para la sobrina ese sermón estaba siendo súper aburrido. La sobrina que era creyente estaba muy apenada con su tío y tal vez estaba arrepentida de haberlo invitado a ese servicio de la iglesia y que estuviera escuchando una predicación de Génesis 5. Pensó que para él también sería aburrido. Sin embargo, ese sermón lo hizo reflexionar mucho. Cuando terminó el culto y el tío caminaba hacia su casa, cada paso que daba era como un recordatorio de lo que el pastor acababa de predicar. Y murió, y murió, y murió, y murió. Y él solo tenía ese pensamiento en su mente de que ahora estaba vivo ese día, pero un día moriría. ¿Y dónde pasaría la eternidad? Estaba tan preocupado por esas palabras que no podía dormir, no podía trabajar. Y cuenta el testimonio que finalmente él terminó abriendo su Biblia, escudriñó la palabra, se arrepintió y creyó en el Señor Jesucristo. Creo que ese es el efecto, hermanos, que debería tener Génesis 5 en nosotros. La consecuencia del pecado es la muerte. Y aquí en Génesis 5 vemos que la palabra de Dios es verdadera. Por lo tanto, la humanidad debe reconocer su pecado, arrepentirse y creer en el Salvador prometido. Hay sabiduría, hermanos, en considerar la muerte como una realidad en este mundo.
Un día moriré, un día morirás, un día nuestros hijos morirán, un día nuestros padres morirán. Todos los habitantes del planeta morirán algún día. Nadie escapará de la muerte, a menos que el Señor venga durante nuestra vida, ¿verdad? Este capítulo muestra que nuestra vida no es más que un vapor, que estamos aquí un corto tiempo y que debemos invertir nuestra vida sabiamente para la gloria de Dios y usar el tiempo que se nos proporciona para servir al Señor. Toda la humanidad ha heredado de Caín la naturaleza caída. Toda la humanidad está destinada a morir. Hay un tercer recordatorio aquí, hermanos. Los que caminan con Dios terminan su vida bien. Es notorio que nadie de la línea de Caín aparece en este capítulo 5. Esta línea de la simiente de la mujer es lo que conocemos como la línea de la salvación, de donde viene el Mesías. Y aquí no tiene parte Caín ni su familia, que es la simiente de la serpiente. No se nos informa cómo terminó Caín sus días ni de sus descendientes. Y aunque fueron desarrolladores de cultura, como vimos en el capítulo 4, nunca ellos se mencionan en la línea de salvación. Dice el teólogo Derek Kidner, en la historia de la salvación, la familia de Caín es irrelevante. Podemos ver, hermanos, en esta genealogía que Dios cumple sus promesas. Le prometió a Adán y Eva, después de la caída en pecado, que habría una simiente que haría guerra contra la serpiente. Eva en Génesis pudo haber esperado, ¿verdad?, que fuera Caín, pero quedaron desilusionados con lo que le hizo a su hermano. Abel, el hijo justo, tampoco fue la simiente de la mujer prometida que haría guerra contra la serpiente, pues fue asesinado por Caín. Y es entonces que Set aparece en escena. Y la línea de salvación se pone en marcha. Dios es fiel, sus promesas son fieles y verdaderas. Como dice el versículo 4, ¿verdad? Y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. Y empieza a desarrollar aquí Moisés. Y quisiera enfocar su atención en dos personas de los cuales se habla más en esta genealogía. El primero es Enoc. Dice ya el versículo 21, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. Enoc es el único en esta lista de quien no se lee este patrón. Fueron los días de Enoc tantos años y murió. Enoc no conoció la muerte física. Dios se lo llevó. Y se dio cuenta. Enoc no vivió tantos años como sus antepasados. Él solo vivió 365 años. Pero hay algo aquí que el escritor quiere destacar. De los 365 años que vivió Enoc, el escritor quiere destacar que 300 de esos años los vivió caminando con Dios. ¿Pero a qué se refiere Moisés con ese señalamiento? ¿Qué es caminar con Dios? Hay una anécdota de una niña que escuchó la historia de Enoc en la escuela dominical y al regresar a su casa le contó a su mamá: ¿sabes, mamá? Enoc era un hombre que salía a caminar con Dios. Y su mamá le dijo: eso es maravilloso. ¿Y cómo terminó? Y la niña contestó: bueno, un día caminaron y caminaron, llegaron tan lejos que Dios le dijo a Enoc: ya estás demasiado lejos de tu casa para que regreses. Es mejor que vengas a mi casa y te quedes conmigo. Entonces caminó con Dios a su casa y allí se quedó. Obviamente la frase caminar con Dios no se refiere al acto físico de caminar, sino a la manera piadosa de vivir.
Se refiere a una vida de fe en Dios. Enoc fue un hombre que fue conocido por su fe en Dios, por ser un hombre que agradó a Dios en su vida. Hebreos habla un poco más de Enoc en el capítulo 11. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios esos 300 años. Esos 300 años que señala Moisés de la vida de Enoc, los caminó con Dios y su vida fue agradable a los ojos de Dios. Esta frase, caminó con Dios, nos hace pensar también en un texto, Amós capítulo 3, versículo 3, que dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Es imposible caminar juntos si no se va en la misma dirección, si no se va por el mismo camino, si no se va al mismo paso. Enoc debió caminar de esta manera con Dios para ser reconocido como un hombre que caminó con Dios. Debió ser un hombre que fue contra la corriente de este mundo. Se dice de Enoc que fue un hombre que engendró hijos e hijas. Esto nos muestra que Enoc vivió una vida común y corriente, formando un hogar, trabajando para sustentarlo, educando a sus hijos. Y esto lo hizo caminando con Dios, creyendo en Dios, amando a Dios, sirviendo a Dios. Esto lo hizo por 300 años. Por 300 años Enoc se caracterizó por ser un hombre piadoso. De ahí que se dice de él, Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios. El texto dice que después de vivir sus 365 años, 300 de ellos caminando con Dios, dice, desapareció porque se lo llevó Dios. O como se lee en Hebreos, fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Sé que quisiéramos tener más detalles, ¿verdad? De cómo fue que Enoc fue llevado por Dios y fue llevado por carros de fuego mediante un torbellino como Elías. No sabemos, las escrituras no dicen de esto. Lo cierto es que desapareció. De repente, un día ya no regresó a su casa. Como de costumbre, al no llegar, pues preguntaron si lo habían visto. ¿Han visto a Enoc? Probablemente salieron a buscarlo. Tal vez hicieron algún tipo de brigada para salir a buscarlo, pero simplemente no lo encontraron. Y la explicación que da el escritor es, desapareció porque se lo llevó Dios. Fue el deseo de Dios que este hombre que caminó con él por la fe no muriera. Me dio curiosidad este verbo llevar. Se lo llevó Dios. Y este verbo llevar que se usa aquí en el hebreo, lakach, literalmente significa tomar de la mano, apoderarse de alguien. Apoderarse de alguien, llevárselo consigo. Esas son las explicaciones que da de ese verbo lakach, llevar. O sea, simplemente Dios se agachó, se apoderó de Enoc y se lo llevó. Esa es la explicación que se da. Ahora, hay algo interesante que se señala en estos versos 21 y 22. Caminó Enoc con Dios. No sé si nota ya el detalle que da Algo ocurrió en la vida de Enoc a sus 65 años. Algo ocurrió. Enoc, según lo que podemos ver aquí, no fue un hombre que siempre caminó con Dios. Lo hizo después del nacimiento de su hijo Matusalén. Algo debió ocurrir cuando nació Matusalén. No sabemos exactamente qué pasó, pero algo hizo clic en su mente. Creemos que Enoc debió escuchar de sus padres acerca de la caída del pecado, debió escuchar cuando Adán y Eva fueron sacados del Edén, debió escuchar acerca de la promesa de un Salvador que aplastaría la cabeza de Satanás, debió saber lo que pasó con Caín y Abel y el envío de Set como sustituto de Abel. Enoc era parte de esa gran familia que creía en la promesa de Dios.
Dicen Judas que Enoc era el séptimo de Adán. Y para el tiempo en que estaba viviendo Enoc, Adán y Eva todavía estaban vivos. Es muy probable que Enoc los conocía. Tal vez se reunían durante el año, tal vez se reunían para adorar al Señor, de acuerdo con lo que se señala de la genealogía de Set, ¿se acuerdan? Desde entonces se comenzó a invocar el nombre del Señor. Es posible que Enoc, aunque nació en un hogar de creyentes, él no era un genuino creyente. No tomaba en serio la fe en Dios hasta sus 65 años cuando nació Matusalén. Como que allí hubo un punto de cambio en la vida de Enoc. Algo ocurrió al nacer su hijo que lo hizo tomar en serio la fe y comenzar a caminar con Dios y a agradarlo. Hay explicaciones que se dan, pero bueno, la Biblia no menciona exactamente qué fue lo que ocurrió. Hay una hipótesis de algunos comentaristas serios que mencionan que el nombre Matusalén, uno de los significados puede ser el hijo de la jabalina, o puede ser también el significado cuando muera será enviado. ¿Qué sería enviado cuando muera, no? Y bueno, muchos piensan que era un aviso del juicio de Dios a través del diluvio. De la generación de estos tiempos se menciona allá en el capítulo 6, versículo 5 de Génesis, que el corazón de la gente era de continuo solamente al mal. La población de ese tiempo, según nos relata Génesis, era una generación de continuo al mal. Y Dios había enviado un claro mensaje con la llegada de Matusalén. Su juicio llegaría si no se arrepentían. Se piensa que Enoc atendió al llamado de arrepentimiento de sus pecados, poniendo su fe en Dios. Y de aquí que se dice, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años. La advertencia de Dios con el nacimiento de su hijo Matusalén trajo un cambio radical en Enoc. Creyó en él y caminó con él. Matusalén vivió 969 años. Y mire, solamente por hacer algunos cálculos, Matusalén tuvo a su hijo Lamec a los 187 años. Lamec a sus 182 años tuvo a Noé. Hasta el nacimiento de Noé entonces, que sería su bisnieto de Matusalén, Matusalén ya debería tener 369 años. La Biblia dice que el diluvio llegó cuando Noé, el bisnieto, tenía 600 años. O sea que Matusalén muere y luego viene el diluvio. Y hay quienes piensan que era una manera en que Dios estaba alargando su misericordia. El hecho de que haya vivido 969 años, lo que representa son 969 años de la misericordia de Dios, llamando al arrepentimiento a los pecadores. Y bueno, al morir Matusalén, Dios cumplió su profecía, envió el diluvio. Esto puede ser una explicación. Pero lo que tenemos claro aquí, hermanos, es que Enoc caminó con Dios a partir del nacimiento de Matusalén, su hijo. Algo ocurrió. La vida de Enoc fue corta en comparación de los otros patriarcas antediluvianos. Solo fueron 365 años. Puede ser que hay quienes piensen, bueno, pues que Enoc en ese tiempo no había tanta distracción, no había tantos deseos de la carne, deseos de los ojos, vanagloria de la vida. Era más fácil vivir en los tiempos de Enoc. Pero no, hermanos. La Biblia describe que los tiempos de Enoc era un tiempo tan contaminado, tan corrompido, la gente era tan indiferente a las cosas de Dios como se vive en nuestros tiempos. Enoc vivió en un tiempo de gran corrupción moral y de rechazo a Dios. Allá en Génesis 6:5, vean lo que dice: vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. No sabemos qué hacía Enoc antes de caminar con el Señor,
Pero podemos saber, por lo que dice el pasaje de Judas, capítulo 1, del 14 al 15, que una vez que Enoc empezó a caminar con Dios, amó a Dios, se entusiasmó de Dios, al grado de convertirse en un predicador de su época, llamando al arrepentimiento de los pecados y proclamando el juicio de Dios a su generación. Como dice allá, de esto profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Este acto describe, hermanos, actos perversos de rebeldía, de ofensas a Dios. Era como decía Génesis 5, la maldad de los hombres era mucha en la tierra y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Esto nos hace ver que los tiempos de Enoc no fueron fáciles para vivir agradando a Dios por medio de una vida de fe. Este cuadro que se nos describe suena como a un tipo de corrupción inconcebible a nuestros ojos. Se piensa que era un tiempo de lo más terrible en cuanto a corrupción e inmoralidad en la tierra. ¿Cómo sería tu testimonio si se te concediera 365 años? ¿Sería una vida fiel? ¿Sería una vida de fe en Dios, una vida agradable delante de Dios, en medio de la corrupción e inmoralidad de este mundo? Vivir en fidelidad y lealtad a Dios, hermanos, no va a ser motivo de aplausos, felicitaciones, de fanfarrias, sino va a ser un motivo de burla, de crítica, de rechazo. Lo más fácil es adoptar los valores del mundo, pero Dios nos llama a vivir por los valores eternos, por las realidades invisibles que Él ha prometido. De seguro no vas a vivir 365 años, pero los que te tocan vivir, aquí tenemos un llamado: caminar con Dios, agradar a Dios por medio de la fe en todos los aspectos de nuestra vida. Si no lo estás haciendo, es tiempo de arrepentirse. Es tiempo de pedir perdón a Dios y rogar que te conceda caminar a su lado los años que te faltan por vivir. Otro hombre mencionado un poquito más es Lamec. Dice el versículo 28, y vivió Matusalén después que engendró a Lamec. El versículo 28, vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Lamec, siempre del linaje de Set, noveno en la línea de Adán, hijo de Matusalén, nieto de Enoc, es padre de Noé. A sus 182 años lo engendró y le puso por nombre Noé, que significa descanso. Y Lamec, hay dos Lamecs: el Lamec de la línea de Caín y el Lamec de la línea de Enoc. ¿Se acuerdan qué distinguió al Lamec de la línea de Caín? Su jactancia y arrogancia de vengarse. ¿Y qué destacan de Lamec de la línea de Set? Su esperanza en la promesa de Dios. Lamec tiene esperanza, anhelaba el alivio y es recordado por esto. Lamec celebra y expresa la esperanza de un final de la maldición y la liberación de la humanidad de la dolorosa y dura tarea. Recordamos que en Génesis capítulo 3, Dios pronunció una maldición sobre la tierra, que habría espinos, cardos, y que el trabajo de cultivar la tierra no sería fácil, pero que vendría un libertador para revertir la maldición y habría de restaurar el mundo y recuperar ese paraíso perdido. Cuando Eva dio a luz a Caín, pensó que Caín era. Lamec, cuando nació Noé, pensó que él era. Al tener la revelación completa, creemos que ese libertador es Cristo. Estaba hablando de Cristo, no de Set, no de Noé. Pero algo debemos ver aquí. Las generaciones han esperado la venida de ese Salvador. Empezando con Eva, aquí Lamec, esperando que este mundo sea puesto de nuevo en el orden correcto.
con la venida del libertador prometido para destruir las obras del diablo. Lamec esperaba con fe la llegada del libertador. Así también nosotros, como la iglesia de Cristo, espera el regreso del que es dueño, del que es propietario de esta creación, para establecer el orden correcto y retomar lo que es suyo. Esperamos la llegada de nuestro Rey y nuestro Salvador Jesucristo. Y esa es la manera como el pueblo de Dios debe vivir, con esperanza y anhelo del regreso de su Salvador. Qué notorio contraste, ¿verdad?, entre el Lamec de Caín y el Lamec de Set. Él es recordado por su arrogancia al proferir, al estar haciendo amenazas de venganza. Lamec vivió 777 años y de igual manera se señala que engendró hijos e hijas. Podemos pensar que también en esos años transmitió la esperanza en la promesa de Dios. Pero finalmente murió, terminaron sus años. Esa genealogía termina con Noé y sus 3 hijos, que es lo que Moisés ahora va a conectar. Enoc vivió su vida caminando con Dios, teniendo testimonio de haber agradado a Dios. Lamec terminó sus días con esperanza, anhelando el descanso y el alivio de la esperanza del que Dios había prometido. Y aquí viene una pregunta: ¿cómo vas a terminar tus días? ¿Vas a terminar bien tus días? Tres recordatorios, hermanos, que podemos ver de esta genealogía. Toda la humanidad heredó una naturaleza caída en Adán. Toda la humanidad está destinada a morir. Pero los que caminan con Dios van a terminar su vida bien. ¿Estás viviendo tu vida caminando con Dios como vimos que ocurrió con Enoc? ¿Estás viviendo con la esperanza puesta en la promesa de Dios como vemos en Lamec? Aunque heredamos la naturaleza caída en Adán, la imagen de Dios también nos fue transmitida al nacer. Es posible que hayamos estropeado aún más la imagen por nuestro pecado, pero la imagen de Dios en nosotros persiste. Eso significa, hermanos, que todavía podemos escuchar la palabra de Dios. Todavía podemos reflexionar sobre nuestra vida, atender el llamado de obediencia a la palabra de Dios. No olvidar que estamos en responsabilidad delante de Dios y un día rendiremos cuentas. Tenemos la oportunidad y el llamado en vida de conocer a Dios y relacionarnos con Él de una manera íntima. Él lo ha hecho posible al enviar a su Salvador. Y esa es la mejor manera de vivir bien en esta tierra. En Juan 17:3 leemos: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Juan 3:16 es precioso texto, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Solo cuando conoces verdaderamente a Cristo, crees en Él, recibes su perdón, aceptas su ofrecimiento de salvación, te vuelves su seguidor, te entusiasmas con Él, es que empiezas a caminar con Él. Empiezas a vivir cerca de Él, cerca de su corazón, y va a llegar el día en que te va a llevar con Él, como se llevaron a Enoc, de manera diferente, pero finalmente te llevará con Él. Hermanos, vale la pena preguntarse: ¿qué estoy haciendo con mi vida y el tiempo que me queda? En la vida de Enoc algo ocurrió. Dios le mostró de cierta manera, que lo hizo tomar en serio su manera de vivir y comenzó a caminar con Dios. ¿Qué tal tú? ¿No ha llegado un punto crítico en tu vida cuando Dios ves que te está llamando? Nos ha tocado leer varias historias de fe, aquellos que
que están buscando ser miembros oficiales de la iglesia. Y nos ha tocado leer sus historias de fe. Y siempre trato de buscar ese punto de inflexión, ese punto. Ayer conversaba con Chuy y me contaba su testimonio y siempre hay un punto donde Dios lo llama. ¿Alguna prueba? ¿Alguna enfermedad? ¿Alguna circunstancia? ¿Algún momento crítico donde Dios te está mostrando que debes dar un giro de 180 grados para caminar seriamente con Él? Hoy celebramos el Día del Padre. ¿No representó esto para ti, querido papá, un momento crítico para entender que tenías que hacer serios ajustes en tu caminar con Dios? Esta es la hora de tu historia. Dios designó tu tiempo de nacer y también ya designó tu tiempo de morir. Y la pregunta es, ¿morirás bien? Para morir bien, debes vivir bien hoy. Para morir sin remordimientos, debes vivir sabiamente hoy. Y vivir sabiamente hoy es caminar con Dios. Juan Wesley, un predicador que Dios usó en gran manera en los años de 1700 y Dios quiso traer durante ese tiempo un gran avivamiento espiritual. En esta ocasión se le preguntó su opinión sobre lo que observaba que estaba ocurriendo durante ese tiempo del despertar espiritual. Y él dijo algo interesante en su opinión. Bueno, nuestra gente está muriendo bien. Nuestra gente muere bien. Amada iglesia, que el Señor nos ayude a vivir sabiamente caminando con Dios y morir bien. Que se pueda decir esto de nuestra iglesia. La iglesia está muriendo bien. Que nuestra iglesia muera en la gracia de Dios. Que se diga, sí, están muriendo bien porque mueren en el consuelo de Dios. Están muriendo bien porque mueren con la esperanza de la resurrección. Están muriendo bien porque están muriendo sin lamentos. Están muriendo en paz, sabiendo que invirtieron bien su vida, que no la desperdiciaron. El antiguo predicador Jonathan Edwards fue un hombre que pensó mucho en morir bien. Desde su juventud él escribió unas 70 resoluciones de vida. La número 9 dice: tomo la resolución de pensar mucho en todas las ocasiones acerca de mi muerte y estar atento a todas las circunstancias que van ligadas a esa realidad. Necesitamos estar enfocados en lo que es importante en la vida, para que cuando lleguemos al final no estemos rogando por una segunda oportunidad, que podamos morir bien. Una de las muertes que más me han impresionado es la del puritano Thomas Watson. Spurgeon escribió un prólogo de un libro, de una obra de Watson, que era más sus sermones, titulado El cuerpo de la divinidad. Y allí Spurgeon hace una breve memoria de Watson. Él dice que menciona que no se sabe cuándo nació ni cuándo murió. Se estima que Watson murió alrededor de 1689 o 1690, no se sabe. Pero lo que sí se sabe es que murió de manera repentina en su cuarto de oración. Murió orando. Es muy probable que ni siquiera supo que murió. Como dice alguien, es decir, pasó de gloria a la gloria. No podemos morir bien a menos que vivamos bien. Moriremos con muchos remordimientos si no caminamos con Dios, si no invertimos nuestras vidas para la eternidad. Dios nos ayude, hermanos, día tras día a caminar con Dios y llegado el tiempo, Él nos tome y nos lleve y morir bien. Oremos. Te damos gracias, Señor, por estos recordatorios a través de esta genealogía. Por el pecado hemos heredado una naturaleza caída que nos lleva a esperar el día de nuestra muerte. Pero, Señor, vemos luz en tu palabra para poder morir bien, viviendo sabiamente, caminando contigo.
tú has hecho posible esto al darnos a Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y así se define la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Que sea esto, Señor, el gran tesoro de nuestra iglesia. Que podamos vivir a la luz de estas buenas noticias. Que podamos vivir, Señor, con sabiduría los años que tú quieras regalarnos. 70, 80, 90, menos. Pero que pueda haber testimonio, Señor, de que tu iglesia vivió caminando contigo, agradándote a ti. Ayúdanos, Señor, día tras día a poder vivir en esta senda de sabiduría y terminar nuestros días bien. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén.